en la realidad. Entonces lo podemos nosotros interpretar a través de una pequeña fórmula, en donde la escala, pues le vamos a dar como papel en el numerador y en el denominador como terreno. Y lo podemos nosotros ir sustituyendo por diferentes variables en cuanto a, a letras del abecedario. A veces utilizamos X, Y, pero la más común es la X, ¿va? O sea, es por entrar un poquito en detalle de qué es una variable. Entonces, como decíamos que la escala, pues se denomina o se entiende que es una relación que existe entre una longitud medida en el plano y una longitud medida en el terreno. O sea, esa es la relación que hay en el cual nosotros podemos entender todo el aspecto de escala. ¿Ya? Entonces, en la representación de la realidad sobre un papel, este puede o no albergar una representación a tamaño natural, por lo que será necesario reducir o ampliar las dimensiones del objeto con el fin de que se ajuste al área de trabajo o formato a utilizar. Entonces, el fin o el objeto primordial, pues creo que lo tenemos claro, ¿ya? Que es llevar, eh, que es plasmar las dimensiones de un objeto, ya sea este de tamaño reducido o de tamaño amplio o tamaño grande, a un espacio de trabajo o formato en el que nosotros podamos representar ese objeto con sus dimensiones reales, ¿ya? O sea, el dibujarlo a un tamaño que se ajuste al área de trabajo o al formato, pero que sus dimensiones, sus características intrínsecas, pues no pierden el valor. O sea, al momento de hacer el dibujo a un tamaño, no quiere decir de que sus dimensiones pues vayan a variar. Eh, Al momento de dibujarlo probablemente sí, pero siempre se debe de referenciar de que el tamaño siempre va a ser el mismo en esa escala como en su escala normal, ¿va? O su tamaño normal. Entonces, esa parte es la que se necesita tener claro, de que la escala nos ayuda a trasladar el, el objeto hacia un espacio en correspondencia al dibujo, ¿va? Entonces, la escala, pues, como lo mencioné hace un momento, es la relación entre la dimensión dibujada respecto a la dimensión del objeto en la realidad, que esto es la dimensión del dibujo dividido la dimensión en la realidad, o sea, la relación que hay en el plano como la dimensión que tiene el objeto en la realidad. Sin embargo, también las escalas están normadas, ¿ya? Y esa normalización o reglamentación o reglas para su uso, pues la vamos a encontrar en la norma ISO 5455-79, en donde define a la escala como la relación entre la medida lineal de la representación de un elemento de un objeto sobre un dibujo original y la medida lineal, ¿ya? Entonces, esta normalización de la escala, pues la vamos a encontrar en esta ISO que acabo de mencionar, ¿ya? Eh, entonces, si nos damos cuenta, entonces, no solo los formatos, no solo los tipos de líneas que usamos, no solo eh, la rotulación o el rotulado que eh, se usa en el dibujo técnico, pues están normados. También la escala se encuentra normado bajo esta ISO. Sin embargo, el tema de hoy pues es más que todo cómo nosotros podemos sacarle provecho a la escala, ¿va? O sea, cómo interpretarlo numéricamente. ¿Eh? Entonces, en las escalas pues vamos a encontrar muchas formas de escribirlo. Tenemos la 1 100, 1 dividido 100, 1 2.100 o 1 igual a 100, ¿ya?
sea, el 100 solo es un número aleatorio o un número arbitrario. No vaya a creer que a partir de ese valor inicia uno a manejar escalas, ya, sino que únicamente se ejemplifica de cómo podemos nosotros escribir ese tipo de escala o la escala que vamos a manejar en algún determinado dibujo. Entonces, indica que las magnitudes en el trazo son la céntima parte de las reales. ¿Va? Si decimos de que tenemos una escala 1-100, ¿ya? Entonces, la relación es de que en una unidad vamos a tener 100 partes de las medidas reales de un objeto. Sin embargo, la escala pues tiene su clasificación, ¿va? La podemos ver tanto en la ISO o como o en cualquier tipo de texto que hable de dibujo técnico y que sobre todo hable de escala. Y la clasificación de la escala pues está en función de, vamos a encontrar escalas gráficas, ¿ya? Esas escalas gráficas pues comúnmente las vemos en mapas temáticos o mapas topográficos, o sea, vamos a ver esa escala gráfica. También está la escala numérica, tal como lo pudieron observar en el primer ejemplo, que 1-100, 1 dividido 100, 1 2.100, 1 igual a 100. Esa sería una escala numérica, ¿ya? Sin embargo, la escala numérica pues, se subdivide en fraccionaria, el cual pues, se utiliza para representar, como su nombre lo indica, por una fracción. Y tenemos la verbal, que es aquella en la cual está especificada mediante el empleo de unidades. Y estas las vamos a ir viendo de manera individual. Entonces, empezamos con la escala verbal. La escala verbal, pues, es la relación que satisface entre las medidas hechas en el plano y las determinadas en el terreno, ¿ya? Entonces, tenemos un ejemplo. Tenemos la escala 1 centímetro, que es igual a 10 centímetros, que vamos a hablar de 1-10, solo que en su unidad de medida ambos, ambos números están en centímetros. Podemos encontrar escalas de 1 centímetro igual a 1 kilómetro, o escalas de 1 pulgada nos va a dar a referenciar como 10 millas. Entonces, la unidad va a representar el valor de la escala del objeto, ¿ya? ¿Cuánto mide ese objeto en un plano? Entonces, nos dice de que en un plano, 1 centímetro va a ser igual a 10 centímetros. O que la relación va a ser de que el trazo de una línea de 1 centímetro va a representar 1 kilómetro en la realidad. O que una pulgada o el trazo de una línea de tamaño de 1 pulgada va a representar una longitud de 10 millas en la realidad. Entonces, eso es lo que nos está tratando de decir este párrafo. Entonces, dice que el miembro de la izquierda, ¿ya? Del cuadro rojo, representa las dimensiones en el papel y el de la derecha las dimensiones en el terreno, ¿ya? Pero nosotros le podemos dar cierta connotación a las escalas o a los valores de las escalas o a los números que compone esta escala. ¿Va? O sea, aquí tenemos esta escala verbal, el cual nos va identificando qué nos representa el valor de la izquierda y qué nos representa el valor de la derecha. Entonces, creo que debe de quedar muy claro de que cuando nosotros interpretamos una escala, debemos primero tener conocimiento sobre qué sistema de medidas está, si es centímetros, si es metros, si es eh, kilómetros, pulgadas, millas, etcétera. Debemos de comprender cuánto va a representar una unidad en la realidad. Tenemos la escala fraccionaria. Que la escala fraccionaria pues no es más que otra cosa de que es el numerador, la unidad, y el denominador, las unidades tomadas en el plano. Es la,
cómo nosotros podemos escribir de manera en fracción una escala. O sea, quiere decir de que una unidad en el plano o mapa representa D unidades medidas en el terreno. O sea, una unidad en el plano va a representar la cantidad de unidades en la realidad de la longitud o de la medida en el terreno. O sea, es lo mismo, la diferencia es cómo nosotros la escribimos, ¿ya? Podemos escribir la escala de forma fraccionaria o podemos escribir la escala de manera verbal, o sea, en cuanto a tipologías. No por ser verbal quiere decir de que lo debemos de pronunciar, no, es la forma de escribir la escala, ¿ya? 1.500, 1.1000, 1.2000. Y, la, y, y el significado o la definición pues es la misma, que una unidad dibujada en el plano va a representar X cantidades de unidades, X cantidad en la medida, en el terreno o en la realidad. La diferencia es cómo nosotros lo vamos a escribir o lo vamos a utilizar dentro de un plano, ¿ya? En la escritura, más que todo, es donde se enfoca esta división de las escalas. Entonces, ahora vamos a empezar a ver lo que es, cómo nosotros lo podemos utilizar de manera matemáticamente para poder nosotros obtener nuestras escalas. Entonces, la podemos nosotros, una escala la podemos expresar como una fórmula, ¿ya? Tal como lo vimos en el inicio, en donde decimos que la escala va a ser igual a las dimensiones en el plano dividido las dimensiones en el terreno. Y la escala fraccionaria, pues la expresamos como la vimos anteriormente. 1 dividido D, que D viene representando las unidades eh, en la realidad, ¿va? O sea, la medida en la realidad. Bueno, cuando nosotros tenemos esta interpretación, pues a esto que están viendo ustedes, la fórmula, que es una igualdad, sin embargo, en matemáticas pues se le denomina proporcionalidad. A la proporcionalidad se le realiza una igualdad para poder despejar la incógnita y determinar el valor de la misma, ¿ya? Sin embargo, aquí hacemos hacemos uso de esa proporcionalidad, ¿ya? Porque existe una relación directa entre una escala que una escala que a nosotros nos den para poder determinar el tamaño que debe de tener, ya sea en el papel, una longitud o el tamaño eh, de la realidad, que ese objeto mide en la realidad, ¿ya? Entonces, hacemos uso de esta proporcionalidad porque tienen relación en cuanto em, en cuanto a los valores que se manejan, ¿ya? Y para poder despejar esta proporcionalidad, pues se igualan las dos fórmulas, ¿ya? Entonces, con el objeto de que despejamos a un lado la incógnita y a la incógnita le determinamos el valor, ¿ya? Entonces acá dice que T, en esta fórmula T representa las unidades en el terreno, P las unidades en el plano, D el denominador de la escala, ¿ya? Y 1 que es la unidad que nos va a ayudar a interpretar cuánto va a medir una unidad en el papel de acuerdo de acuerdo a la escala, ¿ya? Bueno, sin embargo, también lo podemos ver de esta manera, ¿va? 1 dividido X va a ser igual a L dividido L, donde L mayúscula significa la magnitud real, L la magnitud gráfica
y 1 dividido x es la relación que hay entre ambas magnitudes, ¿ya? Entonces, sin embargo, el 1 dividido x, pues, eh, hace referencia de manera más directa a la escala que nos pueden establecer para determinar el resto de magnitudes, ¿ya? Ya sea la magnitud real o la magnitud gráfica. Entonces, x viene siendo el valor de la escala que en su momento nos puedan dar, o si tenemos el resto de datos, pero no tenemos a qué escala está, pues la x viene siendo la incógnita, ¿ya? Pero lo vamos a ver en un caso más práctico. Entonces, estamos diciendo de que que, que para poder determinar la escala de un objeto, o para poder escalar, o para poder determinar en qué escala está dibujado un objeto, pues hacemos uso de esa proporcionalidad y haciendo un despeje de la incógnita, ¿va? Entonces, pues tenemos tres formas de despejar las incógnitas. En, eh, en A, dice va a ser igual a L dividido X. Cuando a nosotros nos estén solicitando que determinemos a cuánto equivale una magnitud en el formato, ¿ya? Si un objeto está trazado a una escala determinada, o sea, nos tienen que dar el valor de la escala, ¿ya? Porque nos van a pedir cuánto mide una línea, por ejemplo, en determinada escala en el dibujo, ¿ya? O sea, nosotros tenemos que determinar cuántos centímetros, cuántas pulgadas, ¿ya? Vamos a trazar en el papel y, y esa longitud que tracemos o esa magnitud que tracemos va a representar eh, el mismo valor, ¿ya? Lo que tiene el objeto en la realidad, ¿no? Sin embargo, lo que vamos a determinar despejando para el caso A es cuántos centímetros o cuántas pulgadas vamos a nosotros a trazar en el papel. Para el caso B, se dice que L mayúscula va a ser a L minúscula por X. Acá es cuando nos están solicitando de que determinemos eh, que una línea está trazado a una escala, ¿ya? Pero que se debe de calcular eh, a qué valor representa en la realidad esa línea, en esa escala. Entonces, recuérdense que L mayúscula, pues es la magnitud real, ¿ya? Cuando nos están pidiendo que determinemos que 10 centímetros en escala 1-100, esos 10 centímetros, ¿cuánto, cuánto representa realmente en la realidad ese valor? ¿Ya? Y para el caso C, que es x igual a L mayúscula dividido L minúscula, nos está diciendo de que cuando no conozcamos la escala, pero que sí nos dan los valores de cuánto es lo que mide en la realidad y cuánto es lo que se ha trazado en el dibujo. Entonces, con esta fórmula vamos a poder determinar a qué escala está trazado o está dibujado ese objeto. Entonces, en las dos anteriores, pues ya nos dan escalas y solo nos piden determinar la longitud o la magnitud real o la magnitud gráfica. O sea, es para poder despejar y determinar esos valores. En cambio, para el caso C, o sea, eh, conocemos cuánto mide un objeto en realidad y conocemos cuánto cuánto mide en el dibujo ya trazado. Entonces, pero desconocemos a qué escala se dibujó ese objeto, ¿ya? Espero que me hayan comprendido esa parte. Entonces, para el caso A dice que una magnitud gráfica es igual a la magnitud real.
dividida entre el denominador de la escala. Para B, una magnitud real es igual a la magnitud gráfica multiplicada por la escala. Y para el caso C, la escala es igual a la magnitud real dividida entre la magnitud gráfica. Bien. Bueno, ¿cómo lo aplicamos? Bueno, primer ejemplo. Dice, ¿qué longitud medirá en un plano que cuenta con una escala de 1/50.000, una línea que en el terreno mide 8.500 metros? Bien. Entonces, con las dos formas de interpretación de la fórmula que vimos, ¿ya? Nosotros vamos a poder determinar el valor de la longitud, ¿ya? O del trazo, ¿ya? O de la medida del trazo que se debe de realizar para poder representar una línea que mide 8.500 metros a una escala de 1/50.000. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, ¿qué cantidad de centímetros debo yo de dibujar en, en el papel para poder representar una línea? ¿Ya? Una línea que en el terreno mide 8.500 metros y me dicen que dibuje esa línea a una escala de 1/50.000. ¿Ya? Entonces vamos a ir ordenando los datos. Si sabemos de que nos están pidiendo que dibujemos una línea a una escala de 1/50.000 y que esa línea en el terreno mide 8.500 metros, ¿ya? El cual vamos a convertir a centímetros. Entonces, esa línea en centímetros equivale a 850.000 centímetros. Y lo que no sabemos es el valor o el tamaño en longitud que debemos trazar en el papel, ¿ya? Y que esa longitud de ese trazo esté hecho a escala a 1/50.000 y que esa línea que dibujamos es equivalente a 8.500 metros en la realidad. Entonces, aplicando la fórmula, entonces hacemos la igualdad, ya sea que elijamos nosotros una de las tres que se acomode o se acople a los valores que tenemos de los tres casos, A, B y C. ¿Ya? Entonces, pero acá lo vamos a despejar. Entonces, tenemos ahí la proporcionalidad, el cual lo que debemos de hacer primero es realizar la igualdad, ¿va? O sea, la proporcionalidad se hace la igualdad. Entonces, tenemos la escala 1 dividido X, pues ya sabemos de que el valor de X va a ser 50.000 centímetros. El valor de L no lo conocemos, L minúscula no lo conocemos. El valor de L mayúscula sí lo conocemos, que son 850.000 centímetros. ¿Ya? ¿Por qué a centímetros? Porque todo lo tenemos que manejar bajo una misma unidad de medida. ¿Ya? Entonces, nuestra escala está en centímetros, 1/50.000, y está en centímetros. Por lo tanto, se realiza la conversión de la longitud real, ¿ya? A la unidad que estamos manejando, que es la de centímetros. Entonces, tenemos los valores. 1/50.000 va a ser igual a L minúscula dividido 850.000. Despejamos la fórmula, ¿ya? Podemos hacer todo este proceso, ¿ya? O si no, de una vez irnos a los casos ya, eh,
identificados, caso A, caso B, caso C. ¿Ya? Media vez conocemos o interpretamos el problema, identificamos qué valores o qué datos nos están dando, pues únicamente lo identificamos en la fórmula y de una vez elegimos la A, o la B o la C. Entonces, si lo que estamos buscando es la L minúscula, que es la magnitud gráfica, ¿ya? Entonces hacemos el despeje de la fórmula y nos da que en el papel tenemos que realizar un trazo de 17 centímetros, ¿ya? Y estos 17 centímetros son equivalentes a 8.500 metros en la realidad, ¿ya? Y estos 17 centímetros que se trazaron o dibujaron están trazados o dibujados a la escala 1/50.000, ¿no? Eh, También lo podemos abordar de otra manera. Ustedes saben que en matemáticas hay una cantidad de formas de poder operar, ¿va? O de interpretar una operación. Bien. Entonces, es el mismo ejercicio, el mismo ejemplo. ¿Va? Es determinar cuántos centímetros medirá en un plano, ¿ya? Una línea a escala 1/50 que, que en el terreno mide 8.500 metros. Bien, tenemos los datos. ¿Ya? La medida real son 8.500 metros, lo pasamos a centímetros y tenemos 850.000 centímetros. Y tenemos, y lo que queremos saber es la medida que debemos trazar en el plano o en el papel. ¿Ya? Entonces, si no entendemos, no comprendimos bien eh, la parte de la igualdad de la proporción, pues interpretémoslo entonces como una regla de tres. ¿Ya? Si un centímetro es igual a 50.000 centímetros, ¿cuántos centímetros debo trazar? 8.500 centímetros. ¿Ya? Entonces, si uno es igual a 50.000, X, ¿a cuánto equivaldrá X? 850.000 centímetros. Entonces, si nos es más fácil interpretarlo a través de una regla de tres, ¿ya? Que la regla de tres, pues es parte de una proporcionalidad e igualdad, ¿ya? Pues lo podemos hacer de esa manera, ¿ya? Si si un centímetro equivale a 50.000 centímetros, ¿ya? ¿A cuánto equivale X de 850.000 centímetros? Entonces, ¿a cuánto equivale X de un valor de 850.000? Y despejamos la regla de 3. X va a ser igual a 850.000 centímetros dividido 50.000. Y nos da 17 centímetros. ¿Ya? Y 17 centímetros, pues va a ser el valor que nosotros en nuestra regla sobre el papel vamos a medir y vamos a hacer el trazo de esa línea. Que, que esa línea va a representar lo mismo en el terreno, ¿ya? De 8.500 metros. ¿Ya? Entonces, y 17 centímetros están dibujados o trazados a la escala 1/50.000. Entonces, esa es la relación que hay entre la magnitud gráfica con la magnitud real. Ahora veamos lo que es la escala gráfica. Cuando hablamos de escala gráfica, pues es la que vemos nosotros como que se encuentra en los planos, eh, mapas cartográficos, mapas temáticos, eh,
mapas topográficos del INE, o en algunas oficinas como del Mineduc, o de algunas otras oficinas como la gobernación, vamos a, por lo menos a observar algún tipo de mapa. Y en una esquina o en la parte inferior del dibujo vamos a encontrar unas pequeñas rayas de color blanco y negro, ¿ya? En la mayoría. Pues a esos nosotros le denominamos escala gráfica. Y esta escala gráfica pues consiste en una línea recta llamada línea portadora, el cual se divide en distancias que corresponden a determinado número de unidades de longitud del terreno, ¿ya? Entonces, la escala verbal, o sea, la escala tanto verbal como fraccionaria, pues utilizamos nosotros los números para poder escribir el valor de la escala. Y la gráfica, pues también nos es de utilidad, ¿ya? Para conocer cuánto representa un cuadrito o un cuadro de esta escala en, en, en unidades de longitud del terreno. Entonces, el ejemplo es el que ustedes están observando en este momento. Esa es la escala gráfica, ¿ya? Tenemos lo que es el talón, ¿ya? Que son los pequeños cuadritos que vamos a ver siempre al inicio. Puede iniciar en cero, ¿ya? O puede iniciar debajo del cero. Y tenemos el cuerpo. ¿Ya? Esta escala gráfica la podemos nosotros tener en kilómetros o lo podemos nosotros tener en metros. ¿Mm? Bueno, ¿cómo lo construimos? Pues bueno, si nosotros ya tenemos, o sea, o ya comprendimos de qué manera podemos hacer los despejes para determinar una longitud a determinada escala, pues en este caso partimos de una fórmula que es L mayúscula dividido L minúscula por X. Entonces lo que estamos buscando aquí es el valor real de la longitud, ¿ya? O la medida en el terreno, porque nos tienen que dar eh, el valor del trazo en el plano y la escala de ese trazo. Entonces se calcula esa longitud que en el papel representa un número adecuado en metros, kilómetros o millas, y que de acuerdo con la magnitud de la escala, luego se grafica tomando como base una recta de longitud adecuada y dividiendo la gráfica en dos partes no iguales, a partir del cero y sombreando las zonas de valores enteros que representan las unidades tomadas en el terreno. Estamos en materia. Entonces, L es la medida en el terreno, L minúscula la medida en el plano y X la escala en la que está el dibujo, ¿ya? Entonces, aquí nos piden que dibujemos una escala gráfica, ¿ya? El cual nuestro dibujo está escalado a unos 100,000. Y nos piden de que dibujemos una escala gráfica de tamaño de 12 centímetros, ¿ya? Entonces, de nuestra, el largo de nuestra escala gráfica será de 12 centímetros. Entonces, nosotros lo que debemos de calcular es cómo va a ir distribuido nuestra escala gráfica, lo del talón y el cuerpo. Entonces, sabemos de que la longitud eh, es de 1 kilómetro. Tenemos que la longitud del terreno es 1 kilómetro a representar. Entonces, convertimos eso a centímetros y X, que es la escala, ya sabemos que es 100,000. Y lo que determinamos entonces es, despejando la fórmula,
Entonces, tenemos de que la escala gráfica o la magnitud gráfica al final es la que desconocíamos y no tanto el valor de la longitud en el terreno, porque ya nos dan el dato de que 1 kilómetro, ¿ya?, es la longitud que se debe de representar en cada cuadrito de, de nuestra escala gráfica, ¿ya? Pero no, y lo que tenemos que encontrar, eh, a cuánto equivale el primer trazo, ya del primer cuadrito. Es cierto, lo vamos a hacer en 12 centímetros, pero el primer cuadrito del talón, ¿cuánto va a representar? ¿Ya? Y teniendo ese valor, pues ya nosotros vamos a dividirlo en dos partes. ¿Ya? La parte del talón, que son los cuadritos pequeños, y la parte del cuerpo. ¿Ya? Y ese trazo o ese tamaño tiene de largo 12 centímetros. Y lo que había que encontrar, cuánto iba a representar el cuadrito. Entonces, tenemos de que si nosotros dibujamos 1 centímetro, ese va a representar a, a 1 kilómetro. ¿Ya? Entonces, 1 centímetro trazado en nuestra escala gráfica va a representar 1 kilómetro. ¿Ya? Entonces, 1 centímetro representa en el papel 1 kilómetro medido en el terreno. Se traza se traza la línea con la longitud pedida, que es de 12 centímetros, y trazamos los primeros dos cuadritos de nuestro talón. ¿Ya? Cada cuadrito va a medir 1 centímetro. Y ese centímetro ya sabemos de que en el terreno corresponde a 1 kilómetro de longitud. ¿Ya? Entonces, siempre se debe de dejar el talón y siempre se debe de dejar el cuerpo. No podemos dejarlo de manera diferente. ¿Ya? Podemos dibujar más de 2 cuadritos del talón, ¿no?, siempre y cuando, pues, dé el ancho que se nos está pidiendo, que es dibujar esto mismo en 12 centímetros. ¿No? Entonces, para este caso, se empezó, para el talón se dibujaron 2 cuadritos que cada uno corresponde de largo 1 centímetro. ¿Ya? Y el resto ya se dividió de acuerdo al ancho restante y se dividió de dos en dos. ¿Ya? Entonces tenemos que los kilómetros inician debajo de cero, pasan en cero y terminan a 10 kilómetros. Entonces, pero nuestro ancho de 2 kilómetros, de menos 2 kilómetros a 10 kilómetros, hay 12 centímetros de trazo. ¿Ya? Porque ese va a ser el ancho de nuestra escala gráfica. Entonces se deja una franja de 2 centímetros a la izquierda. Se divide en dos y nos quedan 2 cuadritos. ¿Ya? En total son 4 cuadritos, pero porque como eso tiene ahí una franja, son dos, son dos franjas las que vemos ahí, ¿ya? Y por cada franja son 2 cuadritos, por lo tanto nos hace 4, ¿no? Entonces, para el talón. Y para el cuerpo va a estar subdividido a cada 2 kilómetros. Va a ir sumando cada 2 kilómetros, 2, 4, 6, 8, 10 kilómetros. ¿Ya? Bueno, ya teniendo esto, ¿cómo lo podemos utilizar? Ya. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos en un lugar eh, inhóspito, donde no tenemos un lapicero, no tenemos una regla a la mano, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con cualquier otro objeto, nosotros medimos eh,
medimos, por ejemplo, un hilo. Venimos, ¿no? Agarramos un hilo y sobre la escala gráfica medimos hasta dónde llega los 10 kilómetros. Lo podemos cortar. Ese retazo que cortamos va a representar 10 kilómetros y sobre el plano nosotros podemos medir con esa longitud de hilo, ¿ya? Y poder determinar una longitud dentro del plano, ¿ya? El cual esa longitud que nosotros estemos eh, determinando va a ser la misma longitud en el terreno, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el mapa topográfico en el cual vamos a poder vías de acceso y por alguna extraña razón no tenemos otra forma de calcular cuánto es lo que nos falta, si dentro del mapa ya nos ubicamos en dónde nos encontramos y cuánto camino nos hace falta por recorrer y no tenemos más instrumentos que lo que contamos a nuestro alrededor. Entonces, nosotros podemos colocar ese objeto sobre esta escala gráfica y determinar su longitud en base a la escala gráfica y poder ir midiendo sobre el plano esa trayectoria que nosotros queremos recorrer. Y con eso, pues, sería una de las utilidades que nos puede a nosotros servir en campo teniendo la escala gráfica. Ahora, eso es en una parte. Ahora tenemos la otra situación, que cuando nosotros nos piden que dibujemos sobre en nuestro formato, un objeto, nos dan el objeto con sus dimensiones reales. Por ejemplo, tenemos eh, esta figura geométrica que dice de que tiene de alto 1.60 metros y de su lado izquierdo tiene 0.80 metros y de su lado derecho tiene 1 metro. Y tenemos un espacio de trabajo de 9 centímetros de alto y de 10 centímetros de ancho en nuestro papel. Ese objeto que tenemos al lado izquierdo lo necesitamos escalar hacia el lado derecho, ya de su pantalla. Y conociendo esas dimensiones del objeto, pues nosotros podemos calcular qué escala utilizar para poder dibujar en el papel ese objeto con esas dimensiones, ¿ya? Entonces, y tenemos una fórmula, ¿ya? Que dice que x va a ser igual a x mayor más x menor de nuestro espacio de trabajo, dividido, o sea, cuando hablamos de x mayor y x menor, eh, es del objeto. Ya, tenemos el objeto en x menor, 0.80 y x mayor, 1 metro. Esos dos valores los sumamos y los dividimos entre el espacio de trabajo. ¿Y el espacio de trabajo cuánto es? De 10 centímetros. ¿Bien? Entonces, hacemos el cálculo, introducimos los valores y nos da que para x podemos para trazar una línea en el eje x, podemos utilizar una escala de 1.18. ¿Ya? Y de la misma manera hacemos con Y, ¿ya? Usamos los valores en la sumatoria de Y mayor más Y menor, usamos el valor de la altura del objeto en la realidad, que es de 1.60, ¿ya? Y dividimos ese valor con el espacio que tenemos en nuestro formato en cuanto a la altura. Y la altura es de 9 centímetros. Y todo lo tenemos que nosotros llevar a la misma unidad de medida. Y aquí estamos trabajando en metros. Entonces, por eso es de que tenemos 1.60 dividido 0.09. Y para trazar una línea en el eje Y, podemos utilizar una escala de 1.17. Teniendo estas dos escalas, ¿ya?
ya nosotros podemos determinar qué escala utilizar, la de 1.17.778 o la de 1.18. Sin embargo, aquí entra una cuestión que es jugar con las escalas. Si utilizamos la escala 1.18, nos va a quedar apretado, por decirlo de una manera, o bien ajustado el dibujo sobre el espacio que tenemos. Pero ya si nosotros aumentamos el valor de la escala, que aquí sería una escala de reducción, ¿ya? En vez de 18 le podemos poner 20. Entonces eso va a reducir más el tamaño del objeto. Entonces el resultado acá tenemos que el objeto está escalado a 1.20, ¿ya? Y tiene estas dimensiones. Se trazaron 4 centímetros en 1.20, 5 centímetros en 1.20 y 8 centímetros en 1.20. ¿Ya? Y ese objeto son tienen los mismos valores en cuanto a su medida en la realidad. Espero que hayan comprendido esta parte de la escala, que no es únicamente verlo de manera teórica, sino que también es ver cómo lo podemos utilizar e interpretar. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana.